¿Estamos dispuestos a vivir para Dios, aun si Él no nos salvara y nos condenara al castigo eterno? Y si yo fuese al infierno y Dios no lo permita y tenga misericordia de mi vida, pero si yo fuese al infierno, de todas maneras, Él es digno de que yo le entregue toda mi vida, aunque no me salve. Porque Él es el ser más hermoso, glorioso, la verdad pura, sin mentira, la bondad pura, sin maldad, que merece ser adorado por todos nosotros. Hoy van a escuchar un mensaje, hermanos, respecto de la adoración que a Dios le agrada. Es algo muy importante para nosotros, que Dios reciba nuestra adoración, y la esencia de la adoración, que en sí es glorificar a Dios. Así que este mensaje, que se llama La esencia de la adoración, glorificar a Dios, lo bosquejé en 3 puntos principales. Primero, ¿qué es la gloria de Dios y cómo nosotros debemos responder ante ella? Segundo, ¿cómo adorar a Dios de manera que le agrade? Y tercero, ¿cómo aplicar la enseñanza que vamos a ver hoy a nuestras vidas de manera práctica? Ese va a ser el bosquejo sencillo que vamos a ver hoy. Y el pasaje de fundamento está en Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 36. La Escritura nos alienta a que nos profundicemos en el conocimiento de Dios, en su Escritura, que es donde Él nos es revelado, y que nos deleitemos en Él. Y en este sentido Pablo hace esta afirmación que es una doxología, una expresión de alabanza hermosa, que dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta declaración nos enseña también el origen y el propósito por el cual Dios creó todas las cosas. El propósito por el cual cada uno de los que se encuentra hoy sentado en este lugar fue creado. El propósito por el cual fue creado la tierra, el mar, los cielos, las estrellas, la luna, el sol. Todo lo hizo Dios para Él y para su gloria, para que Él sea glorificado en todo. Entonces, al ver este pasaje podemos ver 2 aspectos. Dios es el centro de todas las cosas y su gloria, y por consiguiente nosotros no lo somos. Esto se contrasta con la filosofía humanista ponderante y que hoy está permeando toda la sociedad, incluso muchas congregaciones, de que el ser humano ahora viene a ser el centro de todo. Esta es la filosofía humanista que enseña que el ser humano y su felicidad es el centro de todas las cosas. Pero la Escritura, como acabamos de leer, nos dice otra cosa, nos enseña algo totalmente opuesto a eso. Entonces, para iniciar, quiero que hagamos una pregunta introspectiva. ¿El humanismo individualista está dirigiendo mi vida o la gloria de Dios es lo que me impulsa? Yo y mi propio yo es lo que impulsa mis acciones, lo que determina mis decisiones, que yo me sienta bien, que yo esté mejor, que pueda tener mejores posibilidades en cualquier área de mi vida y que yo me deleite en eso es lo que dirige mi vida, mi propio deleite, mi propio placer. O lo que dirige mi vida e impulsa mis decisiones, lo que me rige a mí, el marco en el cual yo camino y tomo las decisiones es la gloria de Dios. Este pasaje entonces nos lleva a pensar qué es la gloria de Dios. Como les decía, es el primer punto del mensaje. ¿Cómo podemos nosotros glorificar a Dios y adorarle si no sabemos qué es la gloria de Dios? Y para saber qué es la gloria de Dios tenemos que hacer una distinción ontológica y doxológica. Son 2 palabras raras, ¿no? ¿Con qué se come eso? Ontológico
es respecto al ser de Dios, a su naturaleza, a su esencia. Y doxológico es respecto a la respuesta del ser humano ante la contemplación de eso. Por ejemplo, y los aliento a que investiguen sobre este autor, el teólogo de los puritanos Thomas Watson dijo: la gloria de Dios es inherente a Dios, es esencial a la deidad, como lo es la luz al sol. Cuando intentamos definir la gloria de Dios, estamos intentando definir algo imposible. O sea, no hay palabras que puedan explicar la esencia de Dios, un ser infinito. Pero con base en algunos escritos de Jonathan Edwards y John Piper, yo bosquejé algunas definiciones que quizás pueden servirnos de ayuda. La gloria de Dios es la suma infinita de su hermosura y majestuosidad, emanada de todas sus perfecciones. La gloria de Dios es el ilimitado esplendor que surge de toda su belleza augusta. Es aquello que resplandece de la preciosa y esplendorosa santidad del Trino Dios. ¿Cómo vemos esto nosotros en la Escritura? Por ejemplo, en el monte de la Transfiguración, Jesús manifestó su gloria. Cuando se realizó la construcción del templo de Salomón, descendió la Shekinah, la gloria de Dios, de una manera visible. Moisés se dice que lo vio cara a cara en un sentido figurado y que solo pudo ver las caderas de Dios, que era una manifestación mínima de la gloria de Dios, y bajó del monte con el rostro totalmente iluminado. Y en todos los casos, cuando se contempla la gloria de Dios en su manera ontológica, en su esencia, que es lo que resplandece, la hermosura que sale de Dios mismo, cuando se contempla eso, en todos los casos vemos en la Escritura doxología, es decir, adoración. Cuando yo entiendo quién es Dios, cuando me deleito en quién es Dios y cómo es Él y en lo que ha hecho, entonces le adoro. Esa es la segunda manifestación. Entonces, inmediata era en Dios mismo. Y ahora, mediata. Esta palabra nosotros la usamos de muchas maneras. Por ejemplo, ustedes están escuchando y viendo esta predicación de manera inmediata. No hay ningún medio. Pero si hay alguien conectado a un Facebook, está viendo la predicación de manera inmediata. Hay un medio que transmite. Los medios de comunicación, por ejemplo, cuando nos pasan una noticia, por eso se le llama medios, porque la persona que redacta, que cuenta la noticia, lo vio de forma inmediata, no había ningún medio que se lo cuente a él, pero a nosotros nos es contado por medio de un escrito y fotografías. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios inmediata, es lo que se ve de Él sin ninguna mediación. Pero cuando hablamos de la gloria de Dios mediata, es, por ejemplo, un medio que nos transmite algo acerca de la gloria de Dios. La creación es otro medio que nos transmite algo acerca de la gloria de Dios. Por ejemplo, cuando vemos un rayo que impacta la tierra, nos habla un poquito del poder de Dios. Un terremoto que hace temblar todo y que arde muchas veces la tierra, también nos habla un poquito del poder que tiene Dios. Cuando vemos un pequeño bebé, nos habla de la hermosura de Dios. Cuando usamos un telescopio, un microscopio, son medios que nos hablan de la gloria de Dios. Y así como dijimos que Thomas Watson señalaba que la gloria de Dios es como la luz al sol, que irradia del sol, la luna, por ejemplo, no tiene luz propia, sino que refleja la gloria del sol. En este sentido, nosotros debemos ser como la luna, reflejando e irradiando y devolviendo la gloria de aquel que le pertenece, de aquel de quien salió. Entonces, tenemos, primer punto, ¿qué es la gloria de Dios? Es la hermosura que emana de Él. Esta gloria se manifiesta de dos formas. De manera inmediata, es de Él mismo, y de manera mediata, a través de la Escritura, de la creación, de acciones. ¿Y cómo respondemos nosotros ante esa gloria? Adoración. Por eso, en este pasaje que nosotros acabamos de leer,
Pablo, si ustedes ven en el capítulo 1, versículo 18, empieza a explicar el Evangelio de Dios. En el versículo 18 dice que la ira de Dios está sobre todos los hombres porque se negaron a darle gloria y agradecerle y crearon objetos y adoraron a esos objetos. Traspolado a nuestra época podría decir, en lugar de dar gloria a Dios, se adoraron a sí mismos, adoraron el dinero, el trabajo, un título universitario a otra persona, etcétera, etcétera. Entonces la ira de Dios estaba sobre ellos porque al hacer esas cosas quebrantaban la ley de Dios. Y empieza a explicar cómo los gentiles, aún no teniendo la ley escrita, la quebrantaban y sus conciencias les decían no hagan eso, pero lo hacían igual, yendo en contra de la conciencia que Dios les había dado. Y después habla de los judíos, que teniendo la ley escrita y explicada claramente, de igual manera quebrantaban la ley de Dios. Entonces dice Pablo, todas las personas, los que son judíos y los que no son judíos, estamos bajo la ira de Dios. Pero Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, para salvarnos de la ira de Dios. Y empieza a explicar el Evangelio del capítulo 13 en adelante. Y cuando termina de explicar el Evangelio y ve el amor que se manifestó en la cruz, y ve cómo la justicia de Dios fue satisfecha en la cruz, en el capítulo 11, cuando declara todo el Evangelio, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria. Por los siglos. Amén. Esa es la declaración de Pablo ante la contemplación de la gloria de Dios en el Evangelio de Cristo. Y seguidamente, el capítulo 12, que nos divide de esa sección, está a veces mal puesta la división de capítulos. Esto decía R.C. Sproul, pareciera como que alguien iba dividiendo los capítulos y los versículos arriba de un caballo. Y como podía, anotaba y ponía ahí donde iba. Pero está mal cortado. Inicia en por lo tanto, que es un conector que concluye con la idea anterior. Es la parte final de la declaración de alabanza que acaba de hacer. En el versículo 1 del capítulo 12 dice, hermanos, por lo tanto, les ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué misericordia? Las que acaba de declarar en los 11 primeros capítulos. La misericordia de Dios manifestada en el Evangelio. Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esta declaración nos enseña que la adoración es la respuesta del hombre ante la contemplación de la gloria de Dios. Y no está diciendo que nuestro culto es racional porque sea algo diferente a lo espiritual, o que nosotros seamos un montón de intelectuales que adoramos intelectualmente, sino que ese culto racional es adoración lógica. Porque es lógico que cuando yo contemple a Dios y quién es Dios y lo que hizo en la cruz, es lógico que entregue toda mi vida a Él. Es lo sensato, es lo racional. Que entregue mi vida a Él completa en adoración. Y en este punto quiero hacer una pregunta. ¿Estamos dispuestos a vivir para Dios aun si Él no nos salvara y nos condenara al castigo eterno? No estoy diciendo que alguien que entregue su vida a Dios va a ser condenado. Es una pregunta para indagar sobre nuestras motivaciones. Como estoy diciendo, hay un problema que se observa en toda la sociedad. Una vez le preguntaron, el doctor Miguel Núñez le preguntó a Sproul, ¿cuál era el problema de la sociedad? Y respondió, no conocen a Dios. Ese es el gran problema. No conocen a Dios. ¿Y cuál es el problema dentro de las iglesias? Y muchas veces, lamentablemente, dijo el mismo problema. No conocen a Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, ahí nuestra adoración y nuestra entrega a Él es totalmente diferente a una entrega simple, superficial, trivial que podamos hacer. Entonces, cuando yo conozco a Dios,
Lo voy a buscar no por lo que Él me puede dar, sino por lo que Él es. Cuando yo conozco a Dios y me deleito en Dios, no lo voy a buscar por las bendiciones que Él puede dar, sino por lo que Él es en sí mismo, como un fin y no como un medio, no como alguien que puede complacerme y ser mi siervo, sino como el más hermoso que yo haya contemplado y pueda adorar. Y de ahí la pregunta que les hice: si Dios no me salvara, es decir, si Dios no me hubiese bendecido con la salvación, ¿yo de todas maneras entregaría mi vida a Él? Hace un rato cantábamos razones para adorar y alabar a Dios, es una canción muy linda. Y yo le voy a decir cuál es la razón número 1, y debajo de esa razón están todas las demás, porque Él es digno de recibir nuestra adoración. Y si yo fuese al infierno y Dios no lo permita y tenga misericordia de mi vida, pero si yo fuese al infierno, de todas maneras Él es digno de que yo le entregue toda mi vida, aunque no me salve. Porque Él es el ser más hermoso, glorioso, la verdad pura, sin mentira, la bondad pura, sin maldad, que merece ser adorado por todos nosotros. Entendiendo esto y teniendo estos conceptos claros, podemos pasar al siguiente punto: ¿cómo glorificar a Dios de una manera que le agrade? Vimos entonces que cuando el ser humano contempla la gloria de Dios, entiende quién es Dios y cómo es Él, se entrega por completo a Él. Ahora, hay una manera que a Dios le agrada que le adoren. No es como a mí se me ocurra en el momento. Y hay 3 puntos, 3 designaciones que yo indagué en la Escritura, compartí con muchos hermanos más sabios que yo para que me respondan qué les pareció. A todos les pareció que es bíblico y ahora se lo voy a compartir a ustedes. Pero antes quiero hablarles de una película que vi. No sé cuántos la vieron, se llama El Origen. Leonardo DiCaprio es el personaje principal de esta película. ¿De qué se trata la película El Origen? Básicamente era un grupo de personas que se metían en las mentes de las personas. Se metían para implantarles una idea y que ellos crean que la idea era original, de ahí el origen, que eran ideas de ellos mismos. Entonces, cuando se metían en la mente de las personas por medio de los sueños, les hacían que las personas revelen contraseñas de sus cuentas bancarias, por ejemplo, pensando que ellos lo hacían de voluntad propia, pero en realidad estaban respondiendo a la idea que se les había implementado. O les podían hacer que hagan acciones que ellos deseaban, pero que se las habían implementado por medio del sueño, y aún la persona lo hacía creyendo que era de voluntad propia, cuando en realidad era una idea que se le había impuesto a través de un sueño. Y hay un diálogo de la película que el personaje principal, Dominic Cott, que lo interpreta Leonardo DiCaprio, dice lo siguiente, y quiero que presten atención a esto porque es muy bueno. Dice: ¿cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿Una lombriz intestinal? No, el parásito más resistente es una idea resistente, muy contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. ¿Y por qué digo esto? Porque el enemigo intenta desde el huerto del Edén sembrar ideas en nosotros de lo que es adorar a Dios, pero que en realidad son cosas que no agradan a Dios. Pero Él metió esa idea en el corazón y en la mente del hombre de tal manera que erradicar la idea de una falsa adoración, de una espuria adoración que no agrada a Dios, es casi imposible de erradicar. Por ejemplo, ahora vamos a ver más ejemplos, pero Jesús dijo: ustedes en el Sermón del Monte, oren así:
y da indicaciones claras de cómo debemos orar y cuál debe ser el foco de nuestra oración y para qué debemos pedir cosas nosotros. Sin embargo, el ser humano, yo declaro y decreto y un montón de otras cosas y sacarle la idea que se le implementó en la mente por medio de filosofías satánicas. El Señor nos dijo, vayan, prediquen a toda criatura, hagan discípulos. Y el ser humano, yo tengo una sabiduría más sabia que la de Dios. Y voy a usar otros métodos que van a convertir a las personas. Y es muy difícil quitar eso. Pero la adoración a Dios debe darse, y corroboren en sus Biblias si lo que voy a decir es bíblico o no, en Cristo, según lo que está en su palabra y guiado por el Espíritu Santo. Nosotros a veces presentamos una adoración que Dios nunca nos pidió, separados de Cristo y sin la guía de su Espíritu, y después nos preguntamos por qué no se manifiesta el Señor entre nosotros. Hay un dicho que surgió con la Reforma Protestante que dice Ecclesia reformata semper reformanda. Estas palabras en latín que surgieron en la época de la Reforma, que muchos hermanos murieron defendiendo verdades como estas, dice Iglesia reformada, siempre reformándose. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hicieron la Reforma y murieron defendiendo lo que la Escritura dice, nosotros siempre y constantemente estamos volviendo a la Escritura para ver si nuestras prácticas son bíblicas. Una y otra vez debemos examinarnos para saber si lo que estamos haciendo está de acuerdo con lo que Dios nos demanda. Iglesia reformada, siempre reformándose, siempre volviendo a la palabra de Dios para analizar. Entonces, el primer punto de la adoración que agrada a Dios es: debemos adorar a Dios en Cristo. Debemos adorar a Dios en Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y le voy a pedir que me acompañen, así lo hago buscar un poco en la Biblia. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. A veces leemos este pasaje, o por lo menos yo lo leí y dice, separado de mí nada pueden hacer. Y yo veo tantas personas sin Cristo que hacen tantas cosas. Pero el versículo 8 aclara, nada pueden hacer para la gloria de Dios. Ningún fruto aceptable para Dios se puede dar separado de Cristo. Ninguna obra, ningún servicio, ninguna adoración puede ser aceptable a Dios separados de Cristo Jesús. En Él es que nosotros debemos adorar a Dios para que nuestra adoración lo glorifique. No es por nosotros mismos que nuestra adoración es acepta delante de Dios. No importa cuán elocuente sea. Si yo me paro en este púlpito a hablar de la palabra de Dios y soy un incrédulo y yo mismo soy enemigo del Evangelio de Dios, Dios aborrece mi predicación.
Y así podemos aplicarlo a cualquier área del servicio. Me pongo yo ejemplo para no ofender a nadie, pero no importa lo que nosotros hagamos, sin Cristo no somos aceptados delante de Dios y nuestra adoración es rechazada. Voy a dar 3 ejemplos escriturales. Si podés, Pili, Amós capítulo 5, versículo 23. Les pido que lo proyecten porque es profeta menor. Miren que los profetas menores son difíciles de encontrar en el Antiguo Testamento, aunque con el teléfono lo encuentran rápido. Amós capítulo 5, versículo 23. Quita de mí la multitud de tus cantares. Algunos buscaron a decir, yo sí lo encuentro. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Hay una versión TLA que expresa un poco más clara la idea. Pero fíjense qué duro de escuchar esto. Que Dios diga, saquen de delante de mí las canciones de ustedes. Ni siquiera, no voy a escuchar sus voces, pero ni siquiera sus instrumentos. Y qué difícil que es esto. ¿Y cuál es el contexto en el que se desarrolla esto en el Antiguo Testamento? Al pueblo de Dios iba a venir juicio. Y muchos se negaban a arrepentirse delante de Dios. Y por eso Dios les dice, yo no recibo la adoración de ustedes. Porque se niegan a arrepentirse. Pero Dios tenía un remanente que sí se había arrepentido. Y de ellos sí recibía su adoración. Pero para el resto, llegó el juicio de Dios. Lo mismo, y como citó Carlos en reuniones anteriores, sucede con la oración. Dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Yo sé que estas son palabras duras, y déjenme concluir con el argumento. Y la mesa del Señor se dice, no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Dios no se complace en la adoración de aquel que vive como enemigo del Evangelio y que está separado de Cristo. Porque Dios se complace en su Hijo amado, en Jesús el Cristo, el bienaventurado de Dios, aquel con quien tenía la relación perfecta antes de la fundación del mundo y con quien se manifestaba un amor perfecto, aquel que vino sin mancha, sin pecado, sin contaminación alguna, a entregar su vida por los pecadores. Entonces, nosotros queremos que Dios acepte nuestras alabanzas. Queremos que Él reciba nuestras adoraciones. Queremos participar de su mesa. Dios nos hace aceptos en el amado. Él solo requiere arrepentimiento y fe. Arrepentirnos de nuestros pecados, de haber sido enemigos de la cruz, enemigos de Dios mismo, y poner toda nuestra confianza en Cristo como el único y suficiente Señor y Salvador, y Él nos hace aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, versículo 6. Unidos a Cristo, Dios se complace en nuestra adoración, porque Él se complace en su Hijo mismo. Porque Dios es objeto de su propio amor y su Hijo es aquel a quien más ama. Y si nosotros estamos unidos a Cristo por medio de la fe, Dios se complace en nuestra adoración. Pero no pisoteemos el sacrificio de su Hijo y demandemos que reciba nuestras alabanzas. No pisoteemos el sacrificio de su Hijo y demandemos que responda a nuestras oraciones. Y no le demos la espalda a nuestro Señor, sus mandamientos y a su Hijo, y esperemos que nos reciban su mesa. Porque si hacemos eso, comemos y bebemos juicio para nosotros mismos. Pero si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en su Hijo, somos aceptos en el amado. Entonces, el primer punto, para que Él acepte y reciba nuestra adoración, es creer en Jesús.
ser hijos de Dios, estar unidos a Cristo. Y el segundo punto es, debemos adorar bíblicamente, conforme a lo que Dios estableció en su palabra. Mateo, les pido que me acompañen de nuevo, así no se me aburren. Capítulo 15, versículos del 7 al 9. Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 9. Dice, hipócritas, bien, se refiere a los fariseos, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Subrayo, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Escrito está, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y hay ejemplos en la Escritura al respecto. Los hijos del sumo sacerdote, Nadab y Abiú, entraron en el tabernáculo y ofrecieron un fuego extraño, le llaman las Escrituras. Algo que Dios nunca había pedido que hicieran. Y salió fuego de la presencia del Señor y los consumió. Otro ejemplo en la Escritura, Usa, un bien intencionado. Tenía buenas intenciones quizás. En este caso no hizo algo que Dios nunca pidió, sino que hizo algo contrario a lo que Dios había establecido. Estaban habían recuperado el arca del pacto, era el lugar donde se ofrecían los sacrificios. El arca del pacto contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná, y era algo muy santo, y eso se guardaba después, posteriormente, con esos elementos, en el lugar santísimo. Y Dios había dicho que solo los levitas podían tocar eso y nadie más. Y cuando lo estaban devolviendo, que ya lo traían mal porque lo llevaban unos animales, el arca está por caer arriba del barro, en el barro iba a caer. Y el bien intencionado de Usa dice, no, ¿cómo va a tocar el barro? Y pone sus manos en el arca yendo en contra de lo que Dios había dicho. Porque como señala Sproul, y no es vicio citarlo cada rato, sino que viene al caso, Usa creyó que sus manos eran más limpias que el barro. Pero el barro estaba ahí haciendo lo que Dios le había dicho que haga ahí. Pero sus manos estaban yendo en contra de lo que Él había establecido en su palabra. Entonces vemos un primer ejemplo de Nadab y Abiú haciendo algo que Dios nunca les pidió. Vemos un ejemplo de Usa yendo en contra de lo que Dios pidió. Y también tenemos a los judíos en Colosenses capítulo 2 versículo 18 que tenían una práctica que les hacía parecer más santos que el resto. Ellos, en vez de ir a Cristo como intercesor, ¿qué hacían? Le pedían a los ángeles para que los ángeles le pidan por ellos, porque así tenían la apariencia de eran más santos, porque ellos se consideraban tan humildes que no iban a Dios, iban a los ángeles. Eran más humildes que los otros, que eran atrevidos porque iban a Dios. Pero a Dios no le agradó esto, porque tampoco estaba establecido en su palabra. Deuteronomio capítulo 12 versículo 32 dice, y contrasten con Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 al 9. Ahora leemos Deuteronomio 12 al 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Apocalipsis 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte, no su nombre.
del libro de la vida y su santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Esto es algo fundamentado en el pasaje de Deuteronomio que le acabo de citar. También se encuentra en los Proverbios. No añadir ni quitar. Esto debe permear nuestras prácticas. El teólogo de los puritanos, de nuevo, Thomas Watson, dijo: fingir ser celoso, si no es de acuerdo con la Biblia, no es obediencia, sino adoración autoimpuesta. Las tradiciones que no tienen base en las Escrituras son abominables. Entonces Dios responderá y cita a Isaías 1:12, Thomas Watson, diciendo: ¿quién ha requerido esto de tu mano? ¿No nos dijo en su palabra, Señor, qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada? Y voy a dar una ilustración al respecto. El bombero desobediente. Se trata sobre una ciudad que tenía un jefe de bomberos que era amado por todos, muy respetado y honrado, porque este jefe de los bomberos hacía siempre bien su trabajo y también manifestaba su amor hacia toda la ciudad y su dedicación. Un día se reportó un incendio de un edificio y fueron rápidamente y el jefe de los bomberos con todos los bomberos y dio indicaciones claras de lo que se debía hacer en cada departamento del edificio. Pero uno de los bomberos, Rodríguez, tuvo una mejor idea que la del jefe. Dijo: el jefe me dijo que yo cubra este departamento y me encargue de las personas que están en ese departamento. Pero yo voy a ir a comprarle un regalo al jefe porque yo sé que le va a gustar el regalo que yo voy a hacer, porque lo hago de buen corazón. Entonces, en lugar de cubrir el departamento, voy a hacer otra cosa, que le voy a buscar un regalo que le va a encantar. Pero la demanda que había por el incendio era tal que nadie pudo cubrir el lugar de don Rodríguez. Y el final fue trágico. Las personas que estaban allí terminaron mal. Entonces, se le hace juicio a este bombero por su negligencia, falta de responsabilidad y desobediencia. Y se le condena. Y el jefe de los bomberos, cuando se entera, dice, desgarrado y con lágrimas en los ojos: ¿por qué no obedeció mi mandato claro si yo sabía que él tenía que estar en ese lugar cumpliendo una función específica? Y el jefe de los bomberos sabía que se le había ido a comprar un regalo u otra cosa que no le había mandado, pero también sabía que la desobediencia sobre eso podía ser trágica. ¿Cuántas veces nosotros hacemos muchas cosas para salvar a las personas? Perdemos el tiempo en muchas cosas que creemos que salvan a las personas, desobedeciendo al mandato claro de predicar el Evangelio, o muchas veces también aplicándolo a esta enseñanza, hacemos cosas que Dios nunca nos pidió para su adoración, esperando y pretendiendo que Él lo reciba, siendo como este bombero desobediente. Y el tercer punto, me quedan 10 minutos, a los 10 minutos me levantan la mano y dicen que yo me voy. Me quedan 10 minutos y voy a ir con el tercer punto, que es adorar conforme al Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice Juan capítulo 16, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. 1 Corintios 12:3. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pueden ver cómo el Espíritu Santo respalda las dos cosas que yo les dije anteriormente. El Espíritu de verdad nos guía a la verdad, la palabra. Adoramos mediante lo establecido en la Escritura.
El Espíritu de Santo nos guía a llamar a Jesús nuestro Señor, nuestro Cristo, nuestro Salvador. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Adoramos a Dios en Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Juan capítulo 4, les pido que me acompañen. Juan capítulo 4, versículos 23 al 24. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, estoy trabado, ¿no? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjense que este pasaje está en un contexto donde se habla del Mesías, que son básicamente los 3 puntos que les estoy diciendo: en Cristo, en su espíritu y en su verdad. Y con respecto a la verdad ya dijimos lo establecido en la Biblia, pero también cuando dice es necesario, no conveniente, necesario que lo adoremos en verdad, es decir, sin hipocresía, verdaderamente, con veracidad, conforme a lo establecido en la Biblia. Y cuando dice el espíritu, que lo adoremos en espíritu, también se refiere a nuestro espíritu interior, pero al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nosotros estamos muertos en delitos y pecados, espiritualmente hablando. Entonces, cuando nosotros buscamos adorar a Dios, tenemos que hacerlo con la guía del Espíritu Santo. Y la guía del Espíritu Santo nos manda la Biblia y nos manda a Cristo. Y además, en dependencia del Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, que él predica en el Espíritu. Así debe ser todo nuestro servicio y debemos pedir la guía del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Y voy a usar una ilustración para que se entienda y ya paso a la parte final. Una vez mandaron a un misionero chino a los Estados Unidos. Se estaban implantando iglesias en China donde hace poco tiempo está llegando el Evangelio. Entonces los chinos necesitaban aprender de un lugar donde hace mucho tiempo servían al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia. No tuvieron mejor idea que mandarlo a Estados Unidos. Van al chino, en diferentes congregaciones, aprende de los estadounidenses, indaga, pregunta y lo devuelven a China. Y cuando le preguntan los que lo mandaron, ¿y qué pudiste ver en las congregaciones de los Estados Unidos? Y dijo el chino, me sorprendí de una cosa. ¿Cuánto puede hacer el ser humano sin el Espíritu Santo? ¿Cuántas cosas nosotros podemos hacer en la carne? Y si no, vayan y miren a esos que andan golpeando puerta por puerta, en la carne, sin la guía del Espíritu. O nuestros amigos del carnaval, que pareciera que tienen más dedicación que nosotros, en la carne, sin la guía del Espíritu. Pero si nosotros no hacemos las cosas en dependencia de Dios, manifestando el fruto del Espíritu Santo en nosotros, sometiéndonos a la voluntad del Señor por medio del Espíritu Santo, siendo llenos de Él, ¿cómo vamos a ser aceptos en nuestra adoración? Solo en Cristo, a través de su palabra y en el Espíritu. Entonces, vamos a aplicar esta enseñanza a nuestra vida, que es la parte final. Hay 3 ministerios y algunos ya se lo saben de memoria esto, en lo que nosotros podemos aplicar esto. Ministerio hacia Dios, hacia arriba. Ministerio hacia adentro, hacia los creyentes. Y ministerio hacia afuera, hacia los incrédulos. Esto abarca la adoración de toda nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida pueden ser abordadas en esto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio
por todos los siglos. Amén. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para la gloria de Dios, para adorarlo a Él, para glorificarlo. Y cualquiera se puede preguntar, si nosotros entonces nos posicionamos en contra de la filosofía humanista y todo tiene que ser para la gloria de Dios, ¿Dios no quiere que yo sea feliz? Y no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo no pongamos el carro delante del caballo. Porque cuando yo pongo mi felicidad como la máxima principal de mi vida, de eso se deriva la insatisfacción constante. Porque este corazón no se sacia con nada. Pero cuando yo pongo la gloria de Dios como lo principal en mi vida, de ahí se deriva el gozo que viene de glorificar y adorar a Dios. Entonces Dios quiere nuestra felicidad, si queremos poner ese título, nuestro gozo sí, pero como derivado de glorificarle con toda nuestra vida y de ponerlo a Él como el centro de nuestra vida. Y ahí encontramos la verdadera alegría, gozo o la verdadera felicidad. Entonces, ministerio hacia arriba, nuestras canciones deben centrarse en Dios, en la gloria de Dios, en su evangelio, en su Hijo. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria por tu misericordia, ¿verdad? Salmos 115:1. Voy a dar una ilustración. Ahí adelante está mi esposa, se van a dar cuenta enseguida porque es la más linda de todas. Ella es rubia y de ojos claros, ¿no? Y no le gusta el repollo. No me quemé. Rubia de ojos claros y no le gusta el repollo. Y yo le digo, te voy a hacer una canción o un poema. Le digo, morocha, de ojos café, te preparé un repollo lindo, no sé, algo así la canción. Y cuando vea me va a decir, primero no soy morocha, segundo no tengo ojos café, y tercero te dije que no me gusta el repollo. Entonces nosotros hacemos canciones que no son para la gloria de Cristo, que no son bíblicas, que no son iluminadas, no digo reveladas, iluminadas por el Espíritu Santo, y pretendemos que Dios reciba nuestra adoración hablando de un Dios que no es el que está en la Biblia. Es como que yo hable de otra persona, se lo dedique a ella y ella que le exijo que me lo reciba. Hacemos caricaturas de Dios muchas veces en nuestras canciones, en nuestras predicaciones, hermanos. Y ustedes son responsables de lo que yo diga, analizarlo si es cierto, y de lo que diga cualquiera que se pare en este púlpito, analizar si lo que se dice es verdadero y no es una caricatura de Dios. ¿Qué es una caricatura? Por ejemplo, yo tengo una pancita un poco redonda, ¿no? Alguien hace una caricatura de mí, ¿qué hace? Semejante panza, exagerando ese rasgo de mí, porque yo soy panzón, gordito. Eso es una caricatura. Cuando alguien hace una caricatura de Dios, ¿qué hace? ¿Dios es amor? Sí, es amor. Hace una caricatura que Dios solo es amor ahora. Pero nos olvidamos que es santo, justo, incluso fuego consumidor, dice la Escritura. También podemos hacer una caricatura del otro lado, solo santo, solo justo, solo fuego consumidor, y nos olvidamos que es lleno de gracia, misericordioso, Dios es amor. Entonces nuestras canciones, según aplicando esta enseñanza a nuestras vidas, deben ser bíblicas. Por cierto, muy lindas las canciones que cantaron los hermanos hoy, me encantó, seguro ustedes también. Nuestras prédicas, como decía recién, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones por la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de los Corintios capítulo 4, versículos del 5 al 6. Cuando predicamos a Cristo como Él es en la Escritura, resplandece la gloria de Dios ante nosotros, quitándonos el velo para poder ver la gloria de Dios en el rostro de su Hijo amado. Nuestros servicios deben ser todos para la gloria de Dios. Y ahí podemos abordar cualquier servicio que hagamos. Fíjense lo que dice Mateo capítulo
20, versículos 20 al 28. Mateo capítulo 20, versículos 27 al 28. Si alguno quiere ser el primero, debe ser esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Jesús, Dios el Hijo, vino para servir a los demás. ¿Y cómo sirvió? Dando su vida. Él pagó para servir, entregando la salvación, dando su vida. Pregunta, 2 puntos. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para servir a los demás? Porque Jesús pagó con su propia vida para servir a los demás. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para servir a otros? La filosofía de hoy te va a decir, no, amate a vos mismo. Tené compasión de vos mismo. Si alguien te estorba, te hace mal en tu vida, cortá los lazos con esa persona. Porque vos tenés que amarte a vos mismo y compadecerte de vos mismo. Pero esa es la predicación del diablo. Fíjense lo que dice Mateo 16, del 22 al 23. Cuando Jesús se afirmó para ir a entregar su vida, se le para a Pedro y le dice, Señor, compadecete de vos mismo. Amate a vos, preocupate por vos mismo. Ponete como el centro mismo. Y si algo te hace mal, quítalo de tu vida. Y el Señor, reprendiendo a Pedro, más bien a Satanás, obrando en Pedro, le dijo, apartate de mí, Satanás. Porque entendió bien que la predicación humanista que pone al ser humano como al centro y a mí mismo como al centro de todas las cosas, viene de las fosas más asquerosas del infierno. Y ahí paso al segundo ministerio, hacia los creyentes. Debemos presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Colosenses 1:28. Debemos servir a nuestros hermanos para que sean edificados y llevados a la imagen de Cristo. Pero ¿cuánto estás dispuesto a pagar para servir a otros por la gloria de Dios? Y no digo solamente a otros ahora. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para servir a los hijos de Dios para la gloria de Dios? Aquellos pequeños Cristo para la gloria de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Somos llamados a hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Los jóvenes de nuestra congregación, ¿cuánto necesitan de adultos maduros que estén presentes solamente, digo, enseñándoles cómo debe conducirse un hijo de Dios, enseñándoles a Cristo a través de las Escrituras, instruyendo, enseñándoles responsabilidad, trabajo, amor, cómo se ve Cristo. Pero nosotros muchas veces acostumbramos a venir a un culto de domingo, levantarnos e irnos y volver a otro culto de domingo. Y me refiero a los adultos principalmente. ¿No fuiste joven y necesitaste de un adulto guía en tu vida? ¿No fuiste joven y necesitaste de un adulto que te muestre a Cristo en tu vida? Y a los jóvenes, no crean que son dueños de la iglesia de Cristo y le digan a los adultos que no pueden participar de las reuniones de jóvenes, porque esto no es un club social.
Es un lugar donde nos reunimos los hijos de Dios. Me refiero ahora en este momento a esta estructura. Un lugar donde nos reunimos los hijos de Dios a hacer iglesia en esta estructura para aprender a glorificar a Dios y parecernos cada día más a Cristo. No es un club social. Y los jóvenes no tienen autoridad para decir quién puede venir y quién no a una reunión de jóvenes. Ni tienen autoridad para rechazar a ciertos jóvenes de una reunión VIP, donde este grupo somos los cristianos VIP y este grupo son los cristianos medio pelo. Reitero, Dios nos llama para servir para su gloria. Y con respecto a lo que decía de las reuniones, no es que quiera que estemos encerrados acá todo el tiempo. Simplemente digo la pregunta: ¿cuánto estás dispuesto a pagar para servir a otros para la gloria de Dios? No digo que como adulto vengas todos los sábados con los jóvenes, pero quizá un sábado cada tanto podés venir y servir a los más pequeños en la fe. Lo mismo aplica para la escuela bíblica y cualquier área donde se pueda, porque entiendo también que todos tenemos responsabilidades y sin poner una carga sobre otros que ni siquiera yo soy capaz mismo de sobrellevar. Tercer punto, ministerio hacia afuera, y con esto cierro. Hoy fui largo, Te pasó de hora ya. Se me va, hermano. Yo levanté 2 veces la mano. Levanté 2 veces allá. Justo estaba mirando para allá. No está viendo nada. Ministerio a los incrédulos, hacia afuera, y voy a pasar rápido en este. Dice John Piper: la obra misionera no es la meta final de la iglesia, la adoración lo es. Las misiones existen porque la adoración no existe. Y esa frase es épica. Las misiones existen porque la adoración no existe. Es decir, ¿por qué vamos y predicamos el Evangelio? Porque hay gente que no vio la gloria de Dios y no está adorando a Dios. Por eso existe el evangelismo, las misiones. Continúa diciendo Piper: la adoración es absoluta, no así las misiones, porque Dios es la medida final de todas las cosas, no el hombre. Cuando termine esta era y los incontables millones de redimidos doblen sus rodillas ante el trono de Dios, las misiones se acabarán. Hay algo que nadie va a poder hacer en el cielo, y es predicar al incrédulo. La obra misionera es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. Thomas Watson dice: la gloria de Dios es más valiosa que la salvación de las almas de todos los hombres. Y Charles Spurgeon afirma: un aspecto fundamental de la salvación es ser rescatados de la dureza de corazón y la indiferencia hacia los demás. ¿Quieren ir al cielo ustedes solos? Me temo que nunca llegarán así. ¿No desean que otros se salven? Entonces ustedes mismos no son salvos, dice Charles Spurgeon. Estén seguros de eso. Hay un motivo por el cual predicamos el Evangelio, que es el principal. Porque vimos la gloria de Dios. Y hay otros que no vieron la gloria de Dios. Porque amamos a Dios. Y hay otros que no aman a Dios. Y se están perdiendo de doblar sus rodillas ante el Cordero que fue sacrificado. Y de darle la gloria al Cordero de Dios. Y hay un segundo motivo. Se están yendo al infierno sin Cristo. Primero, porque necesitan adorar a Dios. Segundo, porque necesitan salvarse de sus pecados y de la ira de Dios. Y sobre esos rieles viaja el tren de la evangelización. Con esto cierro, hermanos. ¿Qué vimos hoy? Primero,
qué es la gloria de Dios y cómo responder ante ella. La gloria de Dios es la hermosura que emana de Él mismo. Cuando vemos esa hermosura, ¿cómo respondemos ante ella? En adoración. ¿Cómo debemos adorarle de una manera que le agrade? En Cristo. Lo primero, volvernos de Él, abandonar el amor al pecado y volvernos en amor a Él. Segundo, bíblicamente, conforme a lo que Él nos ha demandado en su palabra. Tercero, guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza a nuestra vida? Todo lo que hacemos, ya sea nuestro trabajo, en este salón, fuera de este salón, debe ser para la gloria de Dios. Ese es nuestro ministerio hacia arriba. Debemos adorar en todo lo que hacemos a Dios. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado, para que nuestros hermanos sean edificados por medio de nuestra adoración y para que los incrédulos vean cómo se conduce un hijo de Dios en la vida. Segundo, ministerio hacia adentro. Debemos hacer todas las cosas para que nuestros hermanos conozcan más y más a Cristo y se parezcan cada día más a Él. Y el tercer punto, predicar el Evangelio para la gloria de Dios. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte, pero la salvación en Cristo. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la salvación en Cristo Jesús. Y todos pecamos, por tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos quitados de ese privilegio de poder alabarlo por la alabanza de la gloria de su gracia. Somos quitados del privilegio de poder contemplarlo eternamente en toda su hermosura, porque pecamos transgrediendo la ley de Dios. Pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, aquel que recibía la alabanza de los ángeles, tomó forma de hombre, se hizo como uno de nosotros y vino a este mundo, aún siendo justo y santo, a recibir las blasfemias de los hombres. Murió en la cruz, recibiendo el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Pero resucitó al tercer día, demostrando que puede resucitar a todo el que cree en Él. Y resucitarlo es darle vida espiritual para que adore a Dios con toda su vida. Porque Él merece ser adorado. Si se arrepienten de sus pecados y confían en Jesús como el único Señor y Salvador. Entonces, si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él, la respuesta lógica, lo racional, lo sensato, es que le entreguemos nuestra vida para su gloria. Que Dios nos bendiga.